¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo cambiaría tu vida si pudieras vivir casi un milenio? No como un sueño futurista, sino como una realidad establecida por Dios mismo. La Biblia no exagera cuando dice que Adán vivió 930 años, que Matusalén llegó a 969 y que Noé caminó sobre la tierra durante 950. Esos números no son metáforas, fueron vidas completas, largas, llenas de historia. Y si Dios permitió que un hombre respirara casi un milenio, ¿qué propósito había detrás de eso? ¿Qué quería enseñar, construir, preservar? Imagina la cantidad de conocimiento que podrías absorber en 9 siglos. Los idiomas que aprenderías, las habilidades que desarrollarías, las generaciones que verías nacer, crecer y multiplicarse. El ser humano fue formado con una capacidad que hoy nos cuesta imaginar. No fuimos creados frágiles o limitados, sino concebidos por un Dios perfecto que sopló en nosotros su aliento, su diseño y su intención eterna. Pero la Escritura revela algo inquietante: la longevidad no permaneció intacta. Hubo un momento en la historia donde Dios miró a la humanidad y pronunció una sentencia que resonó como un eco divino sobre toda la creación: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Sus días serán 120 años. Génesis 6:3. No fue una cifra lanzada al azar, fue un límite, un cerco de misericordia, un freno espiritual que cambió el rumbo de la historia humana. Antes de que ese decreto cayera, Adán había sido más que un hombre que cultivaba la tierra. Era una fuente viviente de sabiduría. No aprendió de maestros humanos, aprendió de Dios. Su mente no tenía cicatrices, su espíritu no tenía fracturas, su alma no tenía sombras. Caminó con una claridad que nosotros apenas podemos comprender. Por siglos instruyó a generaciones completas, transmitiendo no solo palabras sino la memoria de un mundo antes del pecado. Era como un puente entre el Edén perdido y la tierra herida. Adán vivió para ver crecer a hijos, nietos, bisnietos y descendientes tan lejanos que hoy solo podríamos nombrarlos en una lista genealógica. Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, todos ellos recibieron fragmentos de una sabiduría que venía directamente del primer hombre formado por Dios. No era un conocimiento guardado en pergaminos, era un legado guardado en corazones humanos que vivían siglos enteros. Imagina por un instante a un anciano de 900 años enseñando a un joven de 200. No es fantasía, es la realidad bíblica. A través de esas vidas tan largas, la humanidad creció rápidamente en entendimiento, en destrezas, en descubrimientos. Cada generación acumulaba más información que la anterior, y el mundo se convirtió en un tejido gigantesco de conocimientos transmitidos boca a boca. Pero aquí aparece la fractura. La sabiduría que no se somete a Dios se contamina. El conocimiento que no nace de la reverencia se vuelve soberbia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que comenzó como una humanidad iluminada por siglos de experiencia se transformó en una humanidad que se alejaba cada vez más del Creador. La longevidad, que había sido una bendición inmensa, empezó a convertirse en un riesgo profundo. Cuando un corazón corrupto tiene cientos de años para perfeccionar su maldad, la oscuridad se vuelve más sofisticada. Cuando un espíritu sin temor de Dios tiene siglos para influir, los sistemas de pecado se vuelven más complejos. La Biblia describe esta época con una frase escalofriante: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. No eran errores ocasionales, era una existencia entera inclinada al pecado. Dios miró una tierra donde hombres poderosos vivían siglos dominando a generaciones, torciendo la verdad, manipulando a las masas, distorsionando la espiritualidad y levantando estructuras que se alejaban por completo de su propósito. No era ignorancia lo que reinaba, era maldad madurada. Con el tiempo suficiente, incluso la luz heredada de Adán se volvió una sombra lejana. Imagina una sociedad donde líderes corruptos vivieran 700 años. Donde un solo hombre pudiera influir en 10 generaciones. Donde el pecado tuviera siglos para expandirse sin freno.
Esa expansión de maldad no solo afectaba el presente, afectaba el destino de la humanidad entera. Y entonces Dios intervino. No con un castigo impulsivo, sino con un acto de protección divina. Dios limitó los días del hombre no porque se alejó, sino porque amó. No porque se cansó de nosotros, sino porque vio que sin un límite la humanidad se destruiría a sí misma antes de tiempo. Ese número 120 años. Fue como una línea trazada con la mano del Creador para frenar la expansión de un mal que estaba creciendo demasiado rápido. Y aquí comienza el misterio que exploraremos en la parte siguiente. ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa etapa de la historia? ¿Qué estaba Dios deteniendo, y qué estaba preparando? Porque este decreto no solo detuvo la maldad, abrió camino para algo mayor. En la siguiente parte descubrirás cómo ese límite fue el inicio de una cirugía espiritual al corazón mismo de la humanidad y cómo Dios lo usó para preparar el escenario donde, siglos más tarde, aparecería Jesucristo en el momento exacto. La frase que Dios pronunció en Génesis 6:3 no fue solo un límite, fue el inicio de un nuevo diseño. Dios vio una humanidad que se hundía en una oscuridad acelerada y decidió actuar como un médico que interviene antes de que el paciente muera. El límite de los 120 años no fue ira, fue misericordia. Fue un corte quirúrgico a la raíz de un mal que, si hubiese seguido creciendo, habría consumido al mundo entero. Piensa en esto, hasta ese momento, un solo hombre podía marcar el destino de siglos. Noé vivió 950 años. Sem, 600. Y aunque estos hombres caminaron con Dios, muchos otros usaron esa longevidad para multiplicar el pecado y extender su influencia. Dios sabía que mientras más tiempo viviera un corazón corrompido, más profunda sería la herida en la tierra. Así que, con un solo decreto, detuvo una línea de tiempo que iba directo al colapso espiritual. Lo impresionante es que Dios no redujo la vida humana de golpe. Lo hizo gradualmente, como quien ajusta un reloj con precisión. Después del diluvio, la curva descendente fue clara: Arfaxad 438 años, Peleg 239, Abraham 175, Moisés 120. Era como si Dios estuviera calibrando cuidadosamente el nuevo ritmo de la humanidad, sincronizando cada vida con su plan eterno. ¿Por qué tanta exactitud? Porque la historia no avanzaba al azar, avanzaba hacia Cristo. La reducción de la longevidad aceleró las generaciones. En vez de ancianos de 800 años influenciando a 10 o 15 generaciones, ahora cada familia formaba la siguiente sin siglos de sombra espiritual encima. Esto permitió que el mal no se perpetuara por 1000 años seguidos, sino que se fragmentara en generaciones más cortas. Pero, sobre todo, permitió que el reloj profético avanzara al compás perfecto. La Biblia muestra que desde Abraham hasta Jesús hubo 42 generaciones. Mateo divide esa genealogía en 3 grupos de 14, un número que no es casualidad. En hebreo, las letras del nombre David suman exactamente 14. Es como si Mateo estuviera haciendo una proclamación silenciosa: este es el hijo de David prometido. Pero para que 42 generaciones encajaran en el marco del tiempo correcto, Dios tuvo que controlar cuántos años viviría cada generación. Si el ser humano hubiese seguido viviendo 900 años, habría muy pocas generaciones entre Abraham y Cristo. Si viviera apenas 30, habría demasiadas, y las profecías perderían su alineación. El límite de 120 años se convirtió en el metrónomo invisible del cielo, marcando el ritmo perfecto de las generaciones hasta llegar al nacimiento del Salvador. Y hay algo aún más profundo. Mateo, al escribir la genealogía de Jesús, omitió deliberadamente a 4 reyes: Ocosías, Joás, Amasías y Joacim. Todos estaban contaminados por el linaje idolátrico de Acab y Jezabel. No fue un descuido literario, fue una decisión espiritual. Dios estaba purificando la línea mesiánica, protegiendo el ADN que llevaría el cuerpo del Redentor. Era como si una mano divina editara la historia, asegurándose de que la línea del Mesías permaneciera limpia, intacta y proféticamente exacta.
Incluso durante el exilio en Babilonia, cuando miles de familias perdieron sus registros y genealogías, Dios preservó una, la de David. Aunque todo parecía destruido, la línea mesiánica seguía viva. Ese registro sería esencial más de 5 siglos después, cuando José y María necesitaban demostrar su ascendencia para que las profecías se confirmaran. Nada de esto fue casualidad. Cada año de vida, cada nombre, cada descendiente fue parte de un engranaje que conducía directamente a la cruz. El límite de los 120 años no fue una maldición. Fue Dios acelerando el camino hacia la redención. Fue Él preparando el mundo para la llegada del Emanuel, del Dios con nosotros. Y aunque ese límite cambió la historia humana, también cambió la nuestra. Porque demuestra algo que muchos olvidan: si Dios fue tan intencional con los años de vida de Adán, Noé, Abraham y Moisés, también lo es contigo. No vives en esta generación por accidente. No naciste en este tiempo por azar. La misma mano que calibró las vidas antiguas calibró la tuya. Tus años tienen un propósito. Tu tiempo está contado, sí, pero contado por Dios, no por el destino, no por la biología, no por la casualidad. Cada día que respiras es parte de un reloj profético que aún no ha terminado de marcar. Puede que no vivas 900 años como los patriarcas, pero tienes exactamente los que Dios determinó para que cumplas tu misión. Adán vivió siglos sin ver la cruz. Tú, con pocas décadas, puedes vivir con la cruz dentro de ti. Puedes conocer al Jesús que ellos esperaron durante 1000 generaciones. Puedes caminar con el Espíritu que en aquel tiempo no habitaba en todos. Puedes vivir una eternidad que ellos apenas podían ver desde lejos. Por eso no mires tu edad como una limitación. Mírala como un llamado. Como una asignación exacta del cielo. Como una misión. Dios no te dio más años ni menos años, te dio los necesarios. Y si sigues respirando, es porque tu historia aún no ha llegado al punto para el cual fuiste creado. El límite de los 120 años fue la forma en que Dios detuvo la caída de una humanidad que corría hacia el abismo, pero también fue la forma en que abrió el camino para la esperanza eterna. Porque al final, Jesús no vino a darnos cientos de años en la tierra. Vino a darnos vida eterna. Y esa vida empieza hoy, en tu corazón, en tu búsqueda, en tu decisión. Así que pregúntate, ¿qué harás con los años que te quedan? ¿Los verás como un reloj que se agota o como una oportunidad divina? Tu tiempo no es una carga. Es un mensaje. Es una asignación. Es una invitación del cielo. Si estás listo para descubrir cómo Dios usa incluso las etapas tardías de la vida, como obra después de los 50, 60 o 70 años, mira el siguiente video que te espera. Allí verás que, mientras tengas aliento, Dios tiene propósito. Da clic, avanza y permite que el cielo siga escribiendo tu historia.